Hola, mi nombre es Fernando Alberto. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes la última novela de la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Esta novela lleva por nombre El Juicio de los Juramentos. Prólogo. En el año 2035, el mundo ha aprendido a vivir con el silencio de lo imposible, sin saber que ese silencio es una pausa antes del juicio. Han pasado más de 100 años desde que el nombre de Laura Mendoza, la bruja del Cerro de la Moneda, dejó de ser un rumor para convertirse en una advertencia, enterrada bajo tierra y bajo memoria. Nadie debería haber vuelto a pronunciar el nombre. Nadie debería de haber recordado lo que ocurrió en aquellas sombras. Todo comenzó antes de 1910, cuando el mundo aún respiraba entre guerras humanas y pactos. Pactos desesperados. En lo profundo del Cerro de la Moneda, oculto bajo roca viva y oscuridad antigua, Laura realizó un conjuro prohibido, rodeado de velas, símbolos olvidados y sacrificios que nunca debieron existir. No era un ritual cualquiera, era una apuesta contra la muerte misma y contra aquello que habita más allá de ella. Cuando los habitantes de Tula de Allende y los pueblos cercanos descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. La justicia llegó con antorchas, gritos y con furia, pero Laura no fue capturada, no fue juzgada. Aquella noche simplemente desapareció, devorada por una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Desde entonces se convirtió en una leyenda, en un susurro, en una advertencia, en el silencio entre los mundos. Durante más de un siglo permaneció oculta en un reino de sombras donde el tiempo no avanza, en donde la memoria se pudre lentamente. Allí observó el mundo de los vivos, esperando, y finalmente vio caer a los guardianes de piedra y sellar a Narak, el devorador de juramentos. Entendió lo único que importaba. El sello no era una victoria, era una puerta cerrada con miedo, y toda puerta, tarde o temprano, puede abrirse. Ahora, en el corazón del Cerro de la Moneda, algo antiguo vuelve a respirar. Las sombras se agitan, juramentos rotos comienzan a pesar sobre el mundo, y Laura Mendoza, la bruja que nunca murió del todo, ha encontrado por fin su propósito: despertar lo que fue sellado, romper lo que fue atado y cobrar el precio de cada promesa olvidada. Porque hay pactos que no terminan con la muerte, solo esperan el momento correcto para ser juzgados. Capítulo 1. El regreso de la bruja. Estamos en el año 2035. Han pasado más de 100 años desde que Laura Mendoza, la bruja del Cerro de la Moneda, escapó envuelta en una nube de humo negro, antes de ser capturada por los pobladores que habían sufrido el horror de cada uno de sus actos. Todo comenzó poco antes de 1910, cuando la Revolución Mexicana aún no había estallado. Laura se encontraba dentro de su centro ceremonial, oculto en las profundidades de una caverna bajo el Cerro de la Moneda. Allí, rodeada de velas negras, símbolos ancestrales y restos de antiguos sacrificios, realizó un conjuro tan poderoso como desconocido. Ni siquiera ella sabía si sobreviviría. Era su única oportunidad. Los habitantes de Tula de Allende y de los pueblos cercanos habían descubierto sus crímenes. Durante años había ayudado a soldados, hacendados, terratenientes y hombres ambiciosos que buscaban poder, riqueza
o simplemente sobrevivir a los tiempos de guerra. Pero toda ayuda tenía un precio. A cambio exigía sangre, sacrificios y almas inocentes. Aquella noche, cuando la multitud llegó para reclamar justicia, Laura desapareció entre una nube de oscuridad que pareció devorar la realidad misma. Y nadie volvió a verla, hasta ahora. Durante más de un siglo permaneció oculta entre dimensiones de sombras, un lugar en donde el tiempo apenas existía. El odio, la magia oscura y los secretos que aprendió del Señor de las Tinieblas la mantuvieron con vida. Sorprendentemente, Laura conservaba la misma apariencia que tenía en 1910, una joven de 19 años cuyos ojos ocultaban siglos de rencor y obscuridad. Desde aquel reino de sombras observó el mundo de los vivos. Vio cómo un grupo de investigadores, apoyados por los descendientes de José Rivera, descendían a las profundidades del Cerro del Jicuco para enfrentarse a Lucifer en la cueva de la Puerta Negra. Vio cómo José Rivera lograba escapar de la prisión donde había permanecido cautivo desde la noche del pacto de 1960. Y también fue testigo de aún algo más importante. Años después observó cómo Rodrigo, Cristal y José Rivera entregaban sus vidas para sellar a Narak, el devorador de juramentos, dentro de una piedra negra de obsidiana. Sus almas quedaron atrapadas para siempre, convertidas en guardianes de piedra, cuya única misión era impedir que la entidad regresara. Aquello ocurrió en el año 2030. Laura observó cada instante, esperó, aprendió y comprendió. Ahora sabía cuál era su verdadero propósito. Las sombras la habían mantenido con vida por una razón. Su misión era encontrar la piedra negra, romper el sello y despertar a Narak. Mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro, miles de voces susurraron desde la oscuridad que la rodeaba, como si algo antiguo y hambriento celebrara su regreso. Capítulo 2. La ciudad antigua. Laura, la bruja, sabía que bajo el poblado de Tezontepec existía una ciudad antigua, una ciudad enterrada por el tiempo, sellada por el miedo y por el olvido, cuya entrada había sido destruida por Lucía y Gerardo, los dos investigadores que habían logrado sobrevivir a los eventos anteriores. Sin embargo, Laura entendía algo que ellos ignoraban. Las ruinas nunca desaparecen del todo, solo esperan, solo duermen, solo escuchan. Sabía que si quería despertar a Narak, debía recuperar la piedra negra de obsidiana, y para ello necesitaba entrar a la ciudad antigua. Después, llevarla a su centro ceremonial, en lo profundo del Cerro de la Moneda, en las afueras de Tula de Allende. Entrar a la ciudad no sería un problema. Podía hacerlo mediante un conjuro, podía volverse niebla, podía engañar a la materia misma. Pero el verdadero peligro no era entrar, era salir. Porque dentro de las ruinas aún permanecían los guardianes de piedra. Rodrigo, Cristal y José Rivera. Y ellos no eran simples custodios, eran el último sello. Capítulo 3. La noche de los guardianes. Una noche anormalmente oscura cubrió la región. No había luna, no había estrellas, solo un cielo cerrado, como si algo hubiera sellado el mundo desde arriba. Laura, utilizando el poder de las sombras que aún conservaba, descendió hacia la ciudad antigua. El aire se volvió frío.
La piedra parecía respirar y las ruinas comenzaron a susurrar su nombre. Cuando finalmente alcanzó el corazón de la ciudad, extendió la mano hacia la piedra negra de obsidiana, pero en el instante que la tocó, el sello se rompió. Los tres guardianes despertaron: Rodrigo, Cristal y José Rivera. Sus cuerpos de piedra comenzaron a agrietarse, mientras el eco de un poder antiguo recorría la ciudad. El silencio murió y la guerra comenzó. Laura desató hechizos prohibidos, palabras olvidadas, incluso por las mismas sombras. Los guardianes respondieron con fuerza pura, una energía sellada durante generaciones para contener lo imposible. Las ruinas temblaban, las paredes se quebraban, el tiempo parecía detenerse. Cristal intentó detenerla, pero Laura invocó una magia ancestral que distorsionó la realidad misma, obligando a los guardianes a retroceder. Uno a uno fueron debilitándose, hasta que el silencio volvió a caer sobre la antigua ciudad. Laura tomó entonces la piedra negra y en ese instante sintió algo. No era poder, no era victoria, era hambre. Una presencia antigua despertando en la profundidad del objeto. La ciudad entera comenzó a temblar como si estuviese viva. Y Laura, por primera vez, comprendió que no había robado una piedra, sino una prisión. Entonces desapareció entre una nube de humo negro, sonriendo, no de felicidad, sino de condena. Capítulo 4. El Cerro de la Moneda. Laura llevó la piedra negra al lugar donde había comenzado su leyenda. El Cerro de la Moneda se alzaba silencioso sobre un cielo cubierto de nubes obscuras. Al llegar, descubrió que las sombras que le servían habían reconstruido el antiguo centro ceremonial que los pobladores destruyeron décadas atrás, en su intento por acabar con ella. Las viejas paredes de piedra negra habían sido levantadas nuevamente. Los símbolos que estaban dibujados en el suelo brillaban con una tenue luz rojiza, como si algo oculto bajo la montaña hubiera despertado. Cuando Laura se aseguró de que todo estaba listo, comenzó los preparativos para el ritual. Era una ceremonia tan antigua que ni siquiera aparecía en los grimorios más prohibidos. Necesitaba sangre de inocentes, necesitaba las cenizas y restos de personas que hubieran roto juramentos, promesas o pactos. Y necesitaba la piedra negra de obsidiana, que ahora descansaba en el centro del altar ceremonial. El ritual duraría 7 días y 7 noches. Durante ese tiempo, nadie debía interrumpirla. Por ello, Laura levantó las manos hacia la oscuridad y pronunció palabras olvidadas por los hombres. Las sombras surgieron de cada rincón de la montaña y se extendieron por los senderos que conducían a la cueva. Aquellas criaturas no tenían rostro, no tenían forma definida, solo tenían ojos. Miles de ojos brillando en la oscuridad. Desde aquella noche, los habitantes cercanos comenzaron a escuchar susurros provenientes del cerro. Algunos aseguraban haber visto figuras, observándolos desde los árboles. Otros simplemente desaparecieron y nunca regresaron. Capítulo 5. Los herederos. Mientras la bruja realizaba el ritual, una extraña sensación comenzó a perseguir a Lucía. Era una inquietud imposible de explicar. Una voz silenciosa que parecía advertirle que algo terrible estaba por suceder. Preocupada, acudió a Gerardo
y juntos realizaron los antiguos manuscritos y documentos que aún conservaban de sus investigaciones. Fue entonces cuando encontraron referencias a una figura casi olvidada por la historia, Laura Mendoza, la bruja del Cerro de la Moneda. Los relatos hablaban de una hechicera de magia oscura, tan poderosa que durante años gobernó desde las profundidades del cerro. Su nombre estaba relacionado con desapariciones, sacrificios y fenómenos imposibles de explicar. Los documentos también revelaban que hace más de un siglo los habitantes de varios pueblos intentaron capturarla y destruirla. Sin embargo, Laura desapareció antes de ser encontrada. Nadie volvió a verla hasta ahora. A medida que avanzaban en la investigación, descubrieron algo aún más inquietante. Los únicos capaces de enfrentarse a las sombras de Laura eran los descendientes de la familia Rivera, Diego, Santiago y Sofía. Sin perder tiempo, Lucía y Gerardo fueron a buscarlos. Diego y Santiago eran ya ancianos de 87 años, marcados por el paso del tiempo, y Sofía, de 39 años, era la hija menor de Diego y la persona que más alegraba sus últimos años de vida. Cuando los investigadores llegaron a su hogar, les contaron todo lo que habían descubierto. Hablaron sobre Laura, sobre la piedra negra y sobre el peligro que amenazaba con despertar nuevamente. Los Rivera escucharon en silencio, aunque los recuerdos de aquellos sucesos eran confusos. Todavía conservaban fragmentos de la batalla ocurrida años atrás en la cueva de la Puerta Negra, donde rescataron a Adriana, la hija de Sofía. Sin embargo, en ninguno de aquellos recuerdos aparecía José Rivera, como si alguien hubiese borrado su existencia de la memoria del mismo mundo. Aquello los inquietó profundamente. Después de largas horas de conversación, los tres tomaron una decisión. Ayudarían una vez más, porque si las sombras estaban regresando, debían asegurarse que aquella pesadilla terminara para siempre, aunque eso significara enfrentarse a la muerte. Capítulo 6. La Orden de la Moneda. Las investigaciones de Lucía y Gerardo los condujeron hacia un nuevo descubrimiento. En las afueras de Tula existía una antigua organización secreta conocida como la Orden de la Moneda. Había sido fundada más de 100 años atrás por los mismos pobladores que intentaron acabar con Laura Mendoza. Generación tras generación, la orden había sobrevivido en silencio. Sus miembros protegían viejos conocimientos, reliquias olvidadas y armas bendecidas que, según las antiguas creencias, eran capaces de herir a entidades nacidas de la misma obscuridad. Cuando Lucía, Gerardo y los Rivera visitaron el lugar, encontraron una construcción antigua entre los cerros. Las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos y extrañas inscripciones que nadie había logrado traducir completamente. Los miembros de la orden los recibieron con evidente preocupación. Ellos también habían sentido el cambio. Durante las últimas noches, los animales se negaban a acercarse al Cerro de la Moneda. Las sombras parecían moverse por sí solas, y cada madrugada aparecían marcas extrañas alrededor del santuario de la orden, como si algo estuviese observándolos desde la oscuridad. El líder de la orden escuchó atentamente todo lo relacionado con Laura y la piedra negra. Cuando terminaron de hablar, su rostro perdió el color. Luego pronunció unas palabras
que hicieron que el silencio se volviera aún más pesado. Si Laura ha regresado, entonces ya es demasiado tarde, porque si logra completar el ritual de los 7 días, no será ella quien gobierne este mundo. Será aquello que duerme dentro de la piedra negra, y cuando despierte, ni Dios podrá escuchar nuestras plegarias. Capítulo 7. El despertar de Narak. Por fin, después de 7 días y 7 noches de un ritual tan antiguo como prohibido, llegó la 7ª noche. Las sombras que rodeaban el Cerro de la Moneda comenzaron a agitarse, como si algo gigantesco estuviese abriendo paso desde las profundidades de la tierra. En el centro del altar ceremonial, la piedra negra de obsidiana empezó a desquebrajarse. Primero apareció una pequeña grieta, luego otra y otra más, hasta que un estruendo estremeció toda la montaña. La piedra se rompió. Algo emergió de su interior. Era Narak, el devorador de juramentos. Su figura era mucho más grande y aterradora de lo que describían las antiguas leyendas. Su cuerpo parecía estar formado por sombras vivientes y fragmentos de oscuridad que cambiaban constantemente de forma. Miles de rostros atormentados aparecían y desaparecían sobre su piel, como almas atrapadas en un sufrimiento eterno. Laura Mendoza contempló la escena con una sonrisa triunfal. Había cumplido su propósito. Sin embargo, incluso ella sintió miedo, porque comprendió que ya no podía controlar aquello que había despertado. En ese instante comenzaron a manifestarse fenómenos imposibles en Tula de Allende y en todos los rincones del mismo mundo. El cielo se cubrió de nubes negras, relámpagos rojizos iluminaban la oscuridad. Los animales huyeron despavoridos, los relojes dejaron de funcionar y millones de personas comenzaron a sufrir terribles visiones de cada promesa, pacto y juramento que habían roto a lo largo de sus vidas. Al mismo tiempo, Lucía, Gerardo, los miembros de la Orden de la Moneda y los descendientes de la familia Rivera comprendieron la verdad. La bruja había logrado su objetivo. Narak había despertado y los guardianes de piedra habían sido derrotados. El silencio invadió la habitación donde se encontraban reunidos, hasta que uno de los ancianos de la orden habló con voz temblorosa. Solo existe un lugar donde un ritual tan poderoso pudo haber sido realizado. Todos lo miraron. El Cerro de la Moneda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y en ese momento la tierra volvió a temblar. Capítulo 8. El mundo en juicio. Mientras las tinieblas cubrían el cielo, una presencia gigantesca comenzó a manifestarse entre las nubes. Al principio parecía una simple sombra, después adquirió forma y finalmente mostró su verdadero rostro. Millones de personas de todo el mundo levantaron la mirada y contemplaron horrorizadas aquella figura imposible: ojos de fuego, garras enormes, mandíbulas formadas por cientos de colmillos y brazos que parecían extenderse hasta el horizonte. Era Narak. Su sola presencia hacía que la realidad se deformara. Los investigadores observaron el fenómeno desde las afueras de Tula y comprendieron inmediatamente lo que estaban viendo. La entidad había regresado. Entonces una voz resonó en el cielo, tan profunda que parecía surgir desde el principio de los tiempos.
tan poderosa que hizo vibrar montañas, océanos y ciudades enteras. La humanidad juró proteger, el mundo entero escuchó, juró amar. Los vientos se detuvieron, juró respetar. Las aguas se agitaron violentamente, juró honrar. Las sombras comenzaron a extenderse y rompió cada una de sus palabras. Un silencio aterrador cubrió la tierra. Entonces Narak pronunció su sentencia. Ahora he venido a cobrar cada deuda. Las catástrofes comenzaron de inmediato. Ciudades enteras fueron consumidas por sombras que nacieron de la traición humana. Personas desaparecían frente a sus familias. Aparecían cadenas espectrales alrededor de aquellos que habían roto promesas importantes en sus vidas. En todos los continentes se escuchaban gritos, y mientras el caos se extendía, miles de figuras oscuras arrastraban a sus víctimas hacia el Cerro de la Moneda, como si una fuerza invisible estuviera reuniendo almas para un juicio final. Nadie sabía qué ocurría con quienes desaparecían, pero los rumores que comenzaban a circular eran mucho peores que la verdad, porque algunos aseguraban haber escuchado sus gritos, incluso después de haber sido llevados por las sombras. Capítulo 9. El regreso de los guardianes. Mientras el mundo se hundía en el caos, algo inesperado ocurrió bajo las ruinas de la antigua ciudad subterránea. Entre columnas derrumbadas y túneles destruidos, tres figuras comenzaron a moverse lentamente: Rodrigo, José Rivera y Cristal, los guardianes de piedra. Contra toda lógica habían sobrevivido. Sin embargo, el precio había sido terrible. Sus cuerpos estaban cubiertos de profundas grietas que habían sido provocadas por el poderoso conjuro que Laura Mendoza utilizó para robar la piedra negra. Cada movimiento desprendía pequeños fragmentos de roca. Era evidente que no podían resistir mucho más. Aún así, continuaron avanzando, porque sabían que aquella sería su última batalla. Horas después llegaron a las afueras de Tula de Allende. Allí encontraron reunidos a Lucía, Gerardo, los descendientes Rivera y los miembros de la Orden de la Moneda. Cuando los investigadores vieron aparecer a los tres guardianes entre la niebla, sintieron una mezcla de alivio y temor. Rodrigo fue el primero en hablar. Su voz sonaba como piedra quebrándose. Narak ha despertado. José Rivera observó el Cerro de la Moneda cubierto por nubes negras, y esta vez es más fuerte que nunca. Cristal levantó la mirada hacia la montaña. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente habló. Esta será la última batalla. Un relámpago rojo iluminó el horizonte. Las sombras parecieron agitarse alrededor del cerro, y por un instante todos creyeron ver miles de rostros observándolos desde la oscuridad. Pero no será fácil, continuó Cristal, porque no enfrentaremos a un solo enemigo. Los presentes guardaron silencio. En esa montaña nos esperan dos monstruos: la bruja que desafió a la muerte y el devorador que pretende juzgar a toda la humanidad. A lo lejos, una carcajada inhumana descendió desde las nubes. Nadie supo si pertenecía a Laura o algo mucho peor. Capítulo 10. La guerra del cerro. Cuando todos llegaron al Cerro de la Moneda, la oscuridad ya había cubierto por completo el cielo. Las nubes negras giraban sobre la montaña como un enorme remolino, mientras relámpagos rojizos iluminaban la entrada de la cueva de la bruja. La batalla final había comenzado.
Narak descendió lentamente desde las nubes. Su gigantesca figura proyectó una sombra que cubrió gran parte del cerro. Sus ojos ardían como brasas y su sola presencia hacía temblar la tierra. Frente a él se encontraban los descendientes Rivera, Lucía, Gerardo, los guardianes de piedra y los miembros de la Orden de la Moneda. Sin pronunciar palabra, Narak extendió sus brazos. Entonces las sombras atacaron. La lucha se volvió caótica. Los miembros de la orden utilizaron sus armas para intentar herir a la criatura, pero cada golpe era interceptado por las sombras que protegían a Narak y a Laura Mendoza. Era como si la oscuridad tuviera voluntad propia, como si estuviera viva. Una y otra vez las armas benditas impactaban contra aquella barrera sobrenatural, sin lograr atravesarla. Laura observaba la batalla desde el altar ceremonial, mientras lanzaba antiguos hechizos que hacían estallar el suelo y deformaban el aire. Entonces ocurrió algo inesperado. Entre los objetos que habían recuperado de la ciudad antigua, Sofía encontró un viejo libro cubierto por símbolos desconocidos. Al abrirlo, descubrió un ritual olvidado, un ritual destinado a restaurar los poderes perdidos de una antigua bruja blanca. Sin dudarlo, comenzó a leer. Las palabras resonaron por todo el cerro. A medida que avanzaba en la lectura, una luz comenzó a rodear a Cristal. Las grietas de su cuerpo de piedra se iluminaron. Una fuerza olvidada despertó en su interior. Por primera vez de su sacrificio, Cristal volvió a sentir la magia de la luz fluyendo por sus venas. Laura lo comprendió de inmediato y sonrió, porque sabía que la única persona capaz de enfrentarse a ella era precisamente Cristal. Las dos brujas se lanzaron una contra otra, oscuridad contra luz, sombra contra esperanza. Los hechizos chocaban en el aire, provocando explosiones que hacían temblar la montaña. Mientras tanto, Rodrigo, José Rivera, Diego, Santiago, Lucía y Gerardo continuaban enfrentándose a Narak, pero ningún ataque parecía surtir efecto. Las sombras seguían absorbiendo cada golpe, cada disparo, cada conjuro, cada intento de resistencia. Y poco a poco todos comenzaron a comprender una terrible verdad. No podían vencerlo por la fuerza. Capítulo 11. El secreto del primer pacto. La batalla continuaba. El cielo rugía, la tierra se agrietaba y las sombras seguían extendiéndose por el mundo. Entonces, en medio del caos, Sofía Rivera recordó algo que había permanecido oculto durante generaciones. Una historia que escuchó cuando era niña. Una historia que hablaba del primer pacto realizado por la familia Rivera en el año 1750. De pronto comprendió la verdad. Aquel pacto jamás había sido realizado por ambición, no había sido hecho por dinero, ni por poder, ni por venganza. Había sido realizado por amor. Ignacio Rivera había acudido a fuerzas desconocidas para salvar la vida de su esposa, quien se encontraba al borde de la muerte. Su intención jamás fue obtener riquezas ni dominar a otros. Solo quería evitar a la mujer que él amaba. Con el paso de los siglos, las fuerzas obscuras habían distorsionado aquella historia, la habían corrompido, la habían transformado en una cadena de maldiciones. Entonces, Sofía comprendió algo que nadie había entendido antes y gritó para que todos la escucharan. No podemos destruirlo. Todos se volvieron hacia ella. Narak existe gracias a los juramentos rotos. Mientras intentemos combatirlo con violencia,
seguirá alimentándose de nuestro odio y nuestro miedo. Por primera vez, el rostro monstruoso de Narak mostró una expresión extraña, como si hubiera sido descubierto, como si temiera algo. Entonces todos comprendieron la verdad. Narak no podía ser derrotado mediante la fuerza, porque él era la consecuencia de los juramentos rotos, de los juramentos traicionados. Y las consecuencias no desaparecen luchando contra ellas. Solo pueden enfrentarse aceptando cada una de ellas. Capítulo 12. El último juramento. Las palabras de Sofía cambiaron el rumbo de la batalla. Mientras las sombras continuaban devorando el cielo, Diego, Santiago, Sofía, Lucía y Gerardo se reunieron en el centro del campo de batalla. Narak los observó. Por primera vez parecía inquieto. Los 5 se tomaron de las manos y pronunciaron un nuevo juramento. No era un pacto con demonios, no era magia obscura, no era una promesa nacida del miedo, era un juramento hecho en nombre de toda la humanidad. Prometieron aceptar los errores del pasado, prometieron romper el ciclo de odio y traición que había perseguido a la familia Rivera durante generaciones. Prometieron recordar a quienes habían sufrido y prometieron cumplir su palabra sin importar el precio. El conjuro del último juramento que ellos recitaron debilitó a Narak. Las palabras seguían resonando en el aire. Por la sangre que recuerda lo que el tiempo olvida, por las voces que habitan bajo la tierra sellada y por los nombres que nunca fueron perdonados, escuchen los que caminan entre la vida y la sombra. Prometieron aceptar los errores del pasado, prometieron romper el ciclo de odio y traición que ha perseguido a toda la familia Rivera desde el nacimiento de sus juramentos. Prometieron recordar a quienes han sufrido, a los que fueron olvidados por la historia y devorados por el silencio. Y prometieron cumplir su palabra, sin importar el precio de su carne, ni el peso de su alma, ni la condena del destino. Que la palabra dada se convierta en cadena, que la cadena se convierta en luz, y que la luz consuma la oscuridad que nace del engaño. Así queda escrito en la sangre del tiempo, así queda sellado en el eco de los juramentos, así queda pronunciado. A medida que pronunciaban aquellas palabras, una luz comenzó a surgir de sus cuerpos. Era diferente a cualquier magia conocida, más antigua, más pura, más poderosa. La luz se extendió por todo el cerro, y cuando alcanzó a Narak, algo imposible ocurrió. Las sombras comenzaron a abandonarlo, una tras otra, como ratas huyendo de un barco que se hunde. El monstruo lanzó un rugido capaz de estremecer el mundo. Por primera vez desde que había despertado, estaba sintiendo miedo, y en las profundidades de la oscuridad que formaba su cuerpo, miles de voces comenzaron a gritar, como si las almas atrapadas dentro de él estuvieran despertando, como si después de siglos de sufrimiento, finalmente hubieran encontrado una forma de escapar. Capítulo 13. La caída de la bruja. Cuando Laura comprendió lo que estaba ocurriendo, intentó detener el poder del último juramento. Sin embargo, Cristal no se lo permitió. La antigua bruja blanca se interpuso en su camino, y ambas volvieron a enfrentarse entre explosiones de luz y oscuridad.
A medida que Narak se debilitaba, el poder de las sombras que alimentaba a Laura también comenzaba a desaparecer. Por primera vez en más de un siglo, la bruja sintió miedo. Desesperada, decidió utilizar su hechizo más poderoso, el conjuro de los 13 sacrificios. Por la primera herida abierta en el nombre del hombre, por la segunda sangre derramada sin justicia y por la tercera promesa olvidada en la oscuridad, yo llamo a lo que no debe ser llamado. 13 son los ecos del dolor. 13 son las puertas del juicio. 13 son los nombres que arden en el silencio. 1 por la inocencia perdida. 2 por la fe traicionada. 3 por el amor destruido. 4 por la vida arrebatada. 5 por la palabra rota. 6 por el pacto quebrado. 7 por la esperanza enterrada. 8 por la mentira aceptada. 9 por la sangre inocente. 10 por el odio heredado. 11 por la condena del tiempo. 12 por la memoria que no muere. 13 por el origen de la oscuridad. Con cada sacrificio el velo se abre. Con cada nombre el mundo se quiebra. Con cada caída la realidad se dobla ante mi voluntad. Que la carne sea ofrenda, que el dolor sea llave, que la muerte sea camino, y que Narak, el devorador de juramentos, sea protegido para gobernar entre las sombras. Una magia prohibida capaz de consumir la vida de cualquiera que se encontrara cerca había sido pronunciada, y las sombras comenzaron a rodear a los presentes. El aire se volvió pesado, y la muerte pareció extender sus manos sobre el cerro de la moneda. Pero justo cuando Laura estaba a punto de completar el conjuro, una visión apareció frente a ella. El tiempo pareció detenerse. En aquella visión observó una verdad que había permanecido oculta durante toda su vida. Vio a su abuela, la única persona que la había amado, la única que la protegió cuando era una niña, la única que jamás le tuvo miedo. Entonces observó cómo Lucifer terminaba con su vida y descubrió algo aún más terrible. Aquella muerte no había sido un accidente, había sido ordenada por Narak. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente diseñado para despertar el dolor, el odio y la oscuridad dentro de ella. Desde que era una niña, las sombras habían manipulado cada paso de su existencia. La habían observado, la habían tentado, la habían guiado lentamente hacia la oscuridad, y ella nunca lo había comprendido. Las lágrimas comenzaron a descender por su rostro, por primera vez en décadas, por primera vez desde que entregó su alma. Laura entendió que nunca había sido una reina de las sombras, solo había sido una herramienta, un peón, un sacrificio más. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, y mientras observaba el horror que Narak había provocado en el mundo, comprendió que ella también era responsable. Miles de personas habían sufrido por sus decisiones, miles habían muerto, y nada podía borrar aquello. Pero quizás todavía podía hacer una última cosa. Con la mirada fija en los ojos ardientes de Narak, comenzó a recitar un antiguo conjuro, un juramento tan poderoso que había permanecido oculto durante siglos, un juramento que exigía el precio más alto de todos, su propia existencia. Mientras pronunciaba cada palabra, la montaña comenzó a temblar. Las sombras comenzaron a retroceder y por primera vez Narak mostró algo parecido al miedo. Laura Mendoza había tomado una decisión y ni siquiera el devorador de juramentos podía romper una promesa hecha desde el arrepentimiento. Capítulo 14. El sacrificio final.
Cuando Laura terminó de pronunciar el juramento de las cenizas, una luz imposible atravesó el cielo, cubierto por tinieblas. Narak quedó inmóvil. Sus rugidos sacudieron montañas enteras. Intentó escapar. Intentó resistirse, pero era demasiado tarde. El conjuro había comenzado. Cristal, Rodrigo y José Rivera comprendieron inmediatamente lo que debía hacerse. Los tres se acercaron a Laura. Ninguno dudó. Ninguno retrocedió. Habían entregado sus vidas una vez para proteger al mundo y estaban dispuestos a hacerlo nuevamente. Las almas de los cuatro comenzaron a brillar, primero como pequeñas llamas, después como estrellas, y finalmente se fusionaron en una única corriente de energía que envolvió completamente a Narak. El devorador de juramentos lanzó un grito tan aterrador que pareció romper el mismo cielo. Miles de voces surgieron de su interior, las voces de todas las almas que había consumido a lo largo de los siglos. Entonces el vacío se abrió. No era una puerta, no era una dimensión, era algo mucho más antiguo, un lugar donde ni siquiera las sombras podían sobrevivir. Las cadenas creadas por el juramento de Laura arrastraron a Narak hacia aquella oscuridad absoluta. Poco a poco su cuerpo comenzó a desintegrarse, sus rugidos se transformaron en susurros y finalmente desapareció. Pero el vacío no solo reclamó a Narak, también reclamó a Laura, Cristal, Rodrigo y José. Los cuatro desaparecieron junto a Narak, sin dejar tumbas, sin dejar reliquias, sin dejar piedras que pudieran servir como sello. Nada. Era como si jamás hubieran existido. El último conjuro de Laura había sido tan poderoso que borró cualquier vínculo entre aquel mundo y el lugar donde fueron enviados. Ninguna magia, ninguna entidad, ningún ritual jamás podría traerlos de regreso. Y por primera vez desde el nacimiento de los juramentos obscuros, Narak había desaparecido para siempre. Sin embargo, mientras el vacío se cerraba, algunos afirmaron escuchar una última voz. No era un grito, no era una amenaza, era una risa distante, tan lejana que nadie pudo saber si provenía de Laura o de algo que habitaba más allá del vacío. Epílogo. Pasaron los años, las sombras desaparecieron, los fenómenos sobrenaturales cesaron y el mundo continuó avanzando. Sin embargo, algunas historias jamás fueron olvidadas. 60 años después de la batalla final, Lucía regresó al Cerro de la Moneda. Ahora era una anciana. Su cabello era completamente blanco y caminaba apoyada en un bastón. A su lado iba un pequeño niño, su nieto. Ambos permanecieron en silencio observando la montaña. El cerro parecía tranquilo, como si nunca hubiese sido escenario de una guerra entre la luz y la oscuridad. El niño observó la cima y preguntó: «Abuela». Lucía sonrió. «¿Sí? ¿Y quién lo salvó?». Lucía guardó silencio durante unos segundos y luego levantó la mirada hacia la montaña. Personas que decidieron cumplir su palabra. El niño no comprendió del todo la respuesta, pero asintió. Antes de marcharse, Lucía observó una última vez el Cerro de la Moneda, y en su sonrisa había gratitud por Cristal, por Rodrigo, por José Rivera y también por Laura Mendoza, la mujer que pasó gran parte de su vida sirviendo a la oscuridad, pero que al final decidió enfrentarla.
Mientras se alejaban, una fría ráfaga de viento recorrió la montaña. Durante un instante, Lucía creyó escuchar 4 voces lejanas mezcladas con el viento. No parecían gritos, no parecían lamentos, parecían despedidas. Entonces sonrió una vez más y continuó caminando. A lo lejos, entre las sombras de una vieja grieta entre la roca, algo pareció moverse, solo por un instante, como una silueta observando desde la oscuridad. Cuando Lucía volvió la mirada, ya no había nada, solo el silencio, un silencio antiguo, profundo y misterioso, como si algunos secretos jamás hubieran abandonado el Cerro de la Moneda. El silencio volvió al Cerro de la Moneda. Narak desapareció, las sombras callaron y el mundo siguió adelante. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento atraviesa las piedras antiguas, todavía hay quienes aseguran escuchar un susurro imposible, como si algo en algún lugar más allá del vacío aún recordara los juramentos de los hombres. Fernando Alberto López Rivera, Tola de Allende Hidalgo, México, 2026. Autor de la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Y bueno, amigas, amigos, esta es la última novela de esta saga. Espero que haya sido de su agrado el pacto de la cuarta generación. Espero que pues, sea una novela agradable para ustedes, que les haya gustado. Les invito para que compartan, para que escuchen cada una de las historias que se encuentran en mi canal de YouTube. Les invito para que me regalen sus pulgares arriba, sus comentarios, para que compartan, lo reitero, y para que se suscriban. Y sobre todo para que activen la campanita de notificaciones y que YouTube les pueda avisar cada que subamos contenido nuevo. Mi nombre es Fernando Alberto. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.